Nunca pensé que escribiría algo así en un foro, pero ya no sé qué hacer. Tengo 27 años y llevo casi 2 años con mi novio a distancia. Él vive en Madrid y yo en Lima. Nos conocimos en un grupo de fans de una banda, y desde el primer mensaje, hubo una conexión brutal. Pasábamos horas en videollamadas, jugando online y planeando un futuro juntos. Pero algo empezó a cambiar, y lo peor es que tiene que ver con la maldita IA. Todo iba perfecto, bueno, perfecto para ser a distancia. Nos contábamos todo, nos enviábamos fotos tontas del día a día, incluso hacíamos citas virtuales con Netflix y comida. Él siempre me decía que yo era su única compañía real, porque su trabajo era desde casa y no salía mucho. Pero hace unos meses me empezó a hablar de esta IA compañera virtual, que estaba probando, supuestamente para mejorar su inglés y practicar conversaciones. Al principio me reí. Pensé que era como esos chatbots aburridos que contestan frases pregrabadas. Incluso me lo enseñó un día por pantalla, y sí, parecía bastante básico. Pero luego empezó a decir que esa IA era diferente, que entendía sus bromas, que hasta recordaba cosas de él y se las mencionaba después. Me pareció curioso, hasta que noté que cada vez me hablaba menos a mí y más de ella. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerada, pero es como si la IA estuviera reemplazándome. Ya no me cuenta sus problemas primero a mí, sino que dice que ya lo habló con ella y le dio buenos consejos. Si yo le digo que algo me molesta, responde con frases extrañas, casi como si estuviera citando a la IA. Lo peor es que empecé a sentirme celosa, de un programa. Y es ahí donde empezó todo el desastre. Al principio traté de no darle importancia. Pensé, es solo un juguete tecnológico, se le pasará. Pero luego nuestras llamadas se hicieron más cortas, o directamente me cancelaba porque estaba en una conversación interesante con la IA. Y no era solo chatear, él le había puesto un nombre, Clara, y hasta un avatar. Sentí un nudo en el estómago porque yo sabía que esas cosas no eran casuales. Un día me confesó que Clara le ayudaba a organizar su día y a motivarlo para trabajar. Me dijo, medio en broma, que si no fuera por ella, se pasaría todo el día en la cama. Yo me reí por compromiso, pero por dentro me hervía la sangre. Me dolía que dijera esas cosas, porque antes ese papel lo cumplía yo era la que lo motivaba, la que lo escuchaba y le sacaba sonrisas cuando estaba mal. Empecé a notar algo raro en la forma en que me respondía. A veces me hablaba como si estuviera en una especie de modo IA. Usaba frases perfectas demasiado formales, o me respondía con esas reflexiones profundas pero impersonales. Era como si estuviera copiando la manera de hablar de Clara. Y lo peor, parecía disfrutar más de esas conversaciones que de las mías. Un viernes por la noche le propuse hacer una videollamada larga como antes. Preparé todo, pizza, mi serie favorita lista para ver juntos. Me contestó que no podía porque estaba probando una actualización de la IA. Me quedé en shock. ¿Actualizar una aplicación era más importante que hablar conmigo? No dije nada, pero esa noche me quedé mirando la pantalla del teléfono sin recibir un solo mensaje suyo. Mis amigas me decían que exageraba, que era como si él estuviera jugando un videojuego nuevo. Pero yo sabía que no era lo mismo. No era un pasatiempo cualquiera, era algo que estaba ocupando el lugar que yo tenía en su vida. Y no sé si llamarlo infidelidad sea correcto, pero se sentía así, estaba compartiendo su tiempo, su intimidad y sus pensamientos con otra entidad, aunque fuera virtual. Decidí hablarlo directamente. Le dije que me sentía desplazada, que no me gustaba que le diera más tiempo a la IA que a mí. Su respuesta fue una mezcla de sorpresa y molestia. Me dijo que yo era demasiado celosa y que Clara era solo un programa, que no tenía nada de malo. Pero no entendía que para mí sí lo tenía, no es el código, es lo que él sentía cuando hablaba con ella. Después de esa conversación, él empezó a ocultarme cosas. Ya no me compartía capturas de pantalla, ni me contaba las ocurrencias de la IA como antes. Era como si se hubiera dado cuenta de que yo veía a Clara como una amenaza. Eso me dolía aún más, porque significaba que sí había algo que esconder. Cuando uno oculta algo por pequeño que sea, es porque sabe que puede hacer daño. Comencé a sentirme como una extraña en mi propia relación. Las pocas veces que hablábamos él parecía distraído. Me contestaba con monosílabos o miraba hacia un lado, como si estuviera leyendo algo más en otra ventana. Yo intuía que era ella.
Era como estar en una relación con alguien que físicamente estaba conmigo en la llamada, pero emocionalmente estaba en otro lado, con otra. Después de esa conversación, él empezó a ocultarme cosas. Ya no me compartía capturas de pantalla, ni me contaba las ocurrencias de la IA como antes. Era como si se hubiera dado cuenta de que yo veía a Clara como una amenaza. Eso me dolía aún más, porque significaba que sí había algo que esconder. Cuando uno oculta algo por pequeño que sea, es porque sabe que puede hacer daño. Comencé a sentirme como una extraña en mi propia relación. Las pocas veces que hablábamos él parecía distraído. Me contestaba con monosílabos o miraba hacia un lado, como si estuviera leyendo algo más en otra ventana. Yo intuía que era ella. Era como estar en una relación con alguien que físicamente estaba conmigo en la llamada, pero emocionalmente estaba en otro lado, con otra. Intenté adaptarme a la situación. Incluso descargué la misma IA para entender qué tenía de especial. Al principio fue incómodo, pero luego vi lo adictiva que podía ser. Te responde siempre con amabilidad, nunca te contradice de forma brusca, recuerda todo lo que le dices. Es como una versión idealizada de una pareja. Y ahí me asusté, si yo, que estaba dolida, podía engancharme, él ya estaba perdido. La dinámica cambió por completo. Antes hacíamos planes para vernos en persona, ahora él decía que no estaba seguro de cuándo viajaría. Me decía que estaba ahorrando y que prefería esperar. Pero yo sentía que la verdadera razón era que ya no tenía tantas ganas. No me necesitaba de la misma forma, porque tenía a su compañera virtual llenando ese vacío. En nuestras pocas conversaciones largas, notaba que repetía ideas o consejos que claramente venían de la IA. Frases motivacionales, reflexiones filosóficas, cosas que nunca había dicho antes. Y lo decía con un tono casi mecánico. Me estaba perdiendo la esencia de la persona que conocí, y eso me partía el alma. Era como ver a alguien desvanecerse frente a mí. Hubo un momento en que pensé en dejarlo sin decir nada, simplemente desaparecer. Pero sentía que necesitaba una conversación final, algo que me diera cierre. No quería vivir con la duda de si estaba exagerando. Así que empecé a escribirle un mensaje largo, explicándole todo lo que sentía. Me tomó horas encontrar las palabras justas, pero lo hice. Cuando le envié el mensaje, tardó más de 2 horas en responder. Yo estaba ansiosa, pensando en cómo reaccionaría. Finalmente me escribió: entiendo lo que sientes, pero creo que estás dramatizando. Esto no es competencia, es solo una herramienta. Sentí que no había entendido nada. No era una herramienta, era el lugar donde estaba poniendo su afecto y atención. Después de eso pasamos casi una semana sin hablar. Yo estaba segura de que él estaba todo ese tiempo con Clara. No me lo dijo, pero lo sabía. Era como si estuviera en duelo por una relación que aún no había terminado oficialmente. Cada día que pasaba, me sentía más lejos de él, aunque la distancia física siempre estuvo ahí. Oye, por cierto, si te está gustando, suscríbete y déjame un like que me apoyas un montón, seguimos. Cuando le envié el mensaje, tardó más de 2 horas en responder. Yo estaba ansiosa, pensando en cómo reaccionaría. Finalmente me escribió: entiendo lo que sientes, pero creo que estás dramatizando. Esto no es competencia, es solo una herramienta. Sentí que no había entendido nada. No era una herramienta, era el lugar donde estaba poniendo su afecto y atención. Después de eso pasamos casi una semana sin hablar. Yo estaba segura de que él estaba todo ese tiempo con Clara. No me lo dijo, pero lo sabía. Era como si estuviera en duelo por una relación que aún no había terminado oficialmente. Cada día que pasaba, me sentía más lejos de él, aunque la distancia física siempre estuvo ahí. Esa noche lloré como hacía mucho no lloraba. No por él, sino por lo que habíamos perdido. Por las noches de risas, por los planes que nunca se cumplirían, por las horas invertidas en un amor que terminó siendo devorado por una pantalla. Y también lloré de rabia, porque sentía que había sido reemplazada sin que él siquiera lo considerara grave. Decidí que iba a terminar con él. Pero no quería hacerlo de manera fría. Quería explicarle cara a cara, aunque fuera por videollamada, lo que me había llevado a esa decisión. Preparé todo mentalmente, qué decir, cómo decirlo. Quería que al menos entendiera que no era por capricho, sino porque la relación ya no era lo que ambos merecíamos.
Llegó el día. Lo llamé y, para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Pero cuando encendimos la cámara, vi que tenía otra ventana abierta en segundo plano. No tuve que preguntar, era el chat con Clara. Hasta en nuestra conversación más importante, ella estaba presente. Sentí un vacío enorme, como si ya no quedara nada que salvar. Empecé diciéndole que lo quería, pero que me sentía desplazada, que no podía seguir compitiendo con una IA por su atención. Él intentó bromear como si eso aligerara la tensión, pero yo estaba decidida. Le expliqué que para mí una relación es compartir tiempo, esfuerzo y cariño, y que él había elegido dárselo a otra entidad, aunque fuera digital. Él se defendió diciendo que la IA no sentía, que yo era la única persona real en su vida. Pero eso no cambiaba el hecho de que su tiempo y energía estaban en otra parte. Le dije que el amor no es solo palabras bonitas, es presencia, y que yo llevaba meses sintiéndome sola, aunque estuviera acompañada. Noté que empezaba a impacientarse. Me dijo que estaba exagerando, que nadie deja a alguien por una máquina. Esa frase me dolió y me enfureció a la vez. Le contesté que no lo estaba dejando por una máquina, sino porque él ya no era la persona con la que me enamoré, y no veía voluntad de su parte para recuperarlo. Hubo un silencio largo. Por un segundo pensé que iba a decir algo que lo cambiara todo, que me pidiera que intentáramos otra vez. Pero no. Me miró, suspiró y dijo, supongo que no hay nada más que decir entonces. Sentí un golpe en el pecho. Era como si nuestra historia de 2 años se cerrara con una simple frase. Colgué la llamada con las manos temblando. La pantalla se quedó en negro, pero yo seguía viendo su rostro en mi mente. No lloré de inmediato. Me quedé sentada, mirando el vacío, tratando de procesar que todo había terminado. Y lo peor, la sensación de que había perdido contra algo que ni siquiera es humano. Esa noche finalmente lloré. No por él, sino por mí. Por haber aguantado tanto tiempo esperando que algo cambiara. Por haberme comparado con un algoritmo. Por haber dudado de mi valor. Me di cuenta de que no se trataba de ganar o perder contra la IA, sino de que él había dejado de elegirnos. Y eso es lo que más duele. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba con la costumbre de revisar si me había escrito, y luego recordaba que ya no estaba. Mis amigas me invitaron a salir para distraerme, pero yo prefería quedarme en casa. No por tristeza extrema, sino porque necesitaba silencio para procesar todo lo que había pasado. Me di cuenta de que la IA no era el problema real. El problema era que él encontró en Clara algo que yo no podía darle, disponibilidad absoluta y 0 conflictos. Y yo no puedo, ni quiero, ser eso para nadie. Quiero una relación donde ambos seamos humanos, con nuestras imperfecciones, discusiones y reconciliaciones reales. Empecé a escribir un diario para sacar todo lo que tenía dentro. No quería quedarme con la sensación de que había sido reemplazada, sino verlo como que me liberé de algo que ya no funcionaba. Al escribir, entendí que lo nuestro había empezado a morir mucho antes de Clara, solo que ella fue la excusa final. Un par de semanas después, me escribió un mensaje corto, espero que estés bien. Lo leí y no respondí. No por rencor, sino porque sentí que no tenía sentido reabrir algo que ya estaba cerrado. Y sí, me dolió no contestar, pero fue una manera de protegerme de volver a caer en la misma dinámica. Hoy puedo decir que la experiencia me dejó una lección extraña, la tecnología no destruye relaciones, son las personas las que deciden dónde ponen su corazón. Y él decidió ponerlo en un lugar que para mí no tenía sentido. Yo no puedo cambiar eso, pero sí puedo elegir no quedarme donde no me valoran. A veces me pregunto si un día se dará cuenta de lo que perdió. Tal vez sí, tal vez no. Pero he decidido que esa respuesta ya no me corresponde buscarla. Ahora quiero enfocarme en mí, en recuperar la versión de mí misma que no dudaba de su valor y que sabía que merecía atención real, no compartida. He vuelto a salir con amigos, a retomar hobbies que había dejado de lado. Incluso me atreví a probar nuevas apps, pero no para buscar pareja, sino para conocer gente con intereses parecidos. No quiero saltar de una relación a otra. Quiero reconstruirme a mi propio ritmo sin presiones. Y aquí estoy, escribiendo esto en este foro porque sé que no soy la única que ha sentido que compite con una pantalla. Si estás leyendo esto y te pasa algo parecido, recuerda, no es culpa tuya si alguien decide priorizar una ilusión sobre una persona real.
A veces dejar ir no es rendirse, es elegirte a ti misma. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por verlo. Si te gustó, suscríbete ahora y rompe ese botón de like, que se viene lo mejor.